Dios los bendiga, hermanos. Amén. Antes de iniciar, quisiera, Señor, que oráramos para que Dios hable a nuestros corazones. Amén. Y Señor, ponga palabras en tus labios para ustedes y mensajes. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por habernos permitido estar aquí reunidos buscando y alabando tu santo nombre, deseando de corazón, Señor, crecer y, Señor, sentir tu presencia en nuestra vida, gozarnos en tu presencia, Padre. Y en esta ocasión te pido, pon tus palabras en mis labios y toca el corazón de aquel que te quiere escuchar. Amén. Quisiera hablar un tema que es, me quedé con el comentario que hizo el hermano Elías en la ocasión pasada, cuando a veces dice uno cosas que creo que no están ni en la Biblia, pero sí los convoca uno, ¿no? Esa vez sí me quedé pensando en una cantante que decía: no recibo un no, o algo así, que comentaste. Pero eso nos pasa porque desconocemos la palabra de Dios. Ya no hay, yo digo, no hay nada ya que podamos nosotros tratar de inventar o decir si ya Dios dijo en su palabra. Quisiésemos que leamos Isaías 55, 10, 11. Inicia Felipe por ahí, enseguida todos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino para lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Nosotros debiéramos proclamar su palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. Y será prosperada en aquello para que yo quiero. Aquí es importante saber que si nosotros proclamamos la palabra de Dios, Él va a responder, Él lo respalda, porque no estamos diciendo nada fuera de lo que Él nos está diciendo. Quisiese yo hasta cierto punto aclarar que proclamar es decir en voz alta y públicamente y solemne en la declaración, aseverar y exponer una cosa públicamente, y confesar, declarar algo que se mantenía en secreto de lo que sale de boca. Para los que hemos creído en un Dios todopoderoso, proclamar significa decir con nuestros labios
lo mismo que Dios ha dicho por medio de su palabra, la cual concuerda con lo que Dios dice, ¿sí? Y es absolutamente respaldada por Dios. Amén. Quisiese yo que lo tome muy bien en cuenta. A veces leemos la palabra y no la creemos. Ese es nuestro principal problema. Proclamemos la palabra de Dios y lo confesemos, y van a ver que Dios lo respalda. Hebreos 3:1, por favor, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Esta es una afirmación muy importante. Jesús es, dijéramos, nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es el patriarca. Amén. Jesús. Así es. Quisiera mencionar algo, por ejemplo, cuando Jesús expiró en la cruz. Hay una parte que dice: y el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo. Significaba que teníamos acceso directo a Dios, porque anteriormente teníamos que llevar nuestra petición al sacerdote, aquel que invocaba a Dios por nosotros. Dios nos dio esa maravillosa cuestión de que podemos comunicarnos y dirigirnos directamente al Señor. Si no proclamamos o no confesamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pues no estamos confirmando su palabra. En Mateo 10:32 dice, ¿gusta leerlo? A cualquiera Pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya lo vieron cómo Dios actúa a través de su palabra. A veces no logramos valorar lo que es importante en su palabra. Dios ya lo dijo, Dios ya lo estableció. Es cuestión nada más de que nosotros sepamos proclamar, confesar. Hasta cierto punto, si nosotros no confesamos o no lo decimos, pues en realidad no pasa nada. O sea, quiere decir que nosotros no lo hemos creído. ¿Sí? Proclamar la palabra de Dios es en realidad enviar la autoridad de la palabra de Dios a cierta situación que tenemos, se presenta ya sea en la vida personal, en la vida de la iglesia, o hasta cierto punto la situación política de nuestro país. Hay situaciones en las que se necesita liberar el poder de Dios a través de su palabra. Confesar es hacer guerra. No podemos, o sea, yo también a veces me quedo de que pues
¿para qué hacer guerra? ¿Para qué? Mejor me quedo quietecito y ahí estoy bien. Pero en realidad, ¿cómo se gana una batalla? No es conocido ni haciendo ninguna actividad, es haciendo guerra. Pero no es una guerra material, es una guerra espiritual. Si nosotros proclamamos la palabra de Dios, estás haciendo y declaran la palabra de Dios, estás haciendo guerra. No, acuérdense que nuestro, digamos, enemigo son potestades espirituales. No es mi pariente, mi vecino. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el diablo, la verdad. Mateo 24:14. El predicar la palabra de Dios es proclamar. Sí. Si buscan leerlo, sí. Amén. Todos juntos. Y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El predicar es lo mismo que proclamar la palabra de Dios. Es tremendo, es poderosísimo el poder de Dios cuando se proclama con fe. Amén. Así es, amén. Si retomamos Isaías, dice pues, no regresará a mí vacío. Más adelante lo vamos a aclarar un poquito más quizás. Leamos Éxodo 4, del 1 al 5 y del al 17. Voy un poquito rápido porque en realidad son muchos textos que vivimos. Vamos. Dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano, la tomó y se volvió para su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tomarás en tus manos esta vara con la cual harás la señal. Así es. La actitud de Moisés es muy similar a la nuestra, en el sentido de que buscamos pretextos siempre para obedecer a Dios o seguir a Dios. En otras partes del texto dice: tú sabes que yo soy tartamudo, no soy de buena, no puedo hablar, pues. Entonces Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Más adelante se refiere a que es la vara de Dios, el poder ya sea de Abraham o de Aarón, porque los dos estuvieron la vara. Para nosotros hoy en día tenemos una vara que a veces no la extendemos, no la proclamamos. ¿Quién está en Biblia hoy? Bien. Tú tienes en realidad una vara y necesitas para la manifestación de Dios. Si gustas repetir conmigo, repítelo. Y decirle:
Esta es mi vara. Esta es mi vara. Con ella puedo hacer Con ella puedo todo hacer lo que Dios me dice que haga. todo lo que Dios dice que haga. No lo que nosotros decimos. No lo Que que Dios nosotros dice. decimos. Lo que Dios Esta dice. es nuestra vara. Así es, amén. Es una palabra, o sea, quisiera, a ver, no sé cómo explicarlo, pero en realidad es una palabra poderosa en las manos Amén. o en la boca de un cristiano, una persona que crea que vive en Dios. Salmos 33, 6. Todos juntos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es la palabra y el Espíritu de Dios obrando. Nosotros no podemos hablar sin poder respirar. El aliento de Dios, dice pues ahí, por la palabra de fueron hechos los cielos, todo esto por el aliento de su boca. No se puede hablar sin respirar. ¿Sí? Entonces, en 2 Pedro 3, 5, 7, por favor. A ver. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si lo observamos bien, la palabra de Dios crea, sustenta y elimina. En su momento estamos viendo, por ejemplo, la palabra que nos va a juzgar, y más adelante lo vamos a ver. Ellos son los que nos van a juzgar. Segunda de Corintios 3, 6. Todos juntos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si lo vemos, tiene que obrar de manera conjunta, no es únicamente la palabra. ¿Sí? La palabra dice mata, la palabra sin el aliento de Dios no vivifica. ¿Sí? Tiene que obrar de manera conjunta. Proclamar la palabra de Dios requiere valor, no timidez, ya que la vamos a enviar hasta cierto punto en un caso específico. Tenemos que creer que es la palabra de Dios, confesándolo, creyéndolo en nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios que habla a través de cada uno de nosotros, a través de mí, y mi confesión es como si Dios mismo lo hubiera dicho. No sé si lo puedes creer, pero así es. ¿Lo puedes creer? Amén, amén, amén. Recordemos a Moisés, dice, él tuvo temor cuando echó la vara al suelo y él huyó. Nosotros también hacemos eso. Nosotros a veces huimos, tenemos temor, tenemos miedo, pero en realidad necesitamos confianza y valor. Leamos Isaías 66, 1, 2. Los juicios ahí ¿Sí? empiezan. ¿Sí? O Jehová, los juicios de Jehová
y la futura prosperidad de Sión, Jehová dijo así: Amén. el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero pero miraré miraré a a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Tiembla Tiembla mi palabra. mi palabra. Que tiembla mi palabra. ¿A quién va a ver Jehová? ¿A quién va a ver? Al humilde de espíritu. El humilde es aquel que se ha desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. ¿Sí? No mira a aquel que es antiguo o aquel que se siente, porque la verdad, como dice la letra, no es aquel que se siente en realidad muy sabedor. En realidad la humildad nuestra es la que nos ha permitido conocer a Dios, saber y aceptar a Dios. Amén. Cuán difícil es a veces hablarle a gente que por, no sé, su altivez, su orgullo, no lo entiende la palabra de Dios, por más que le explique sus motivos. Pero aquí es algo que Dios nos revela y dice que Él va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu. Es importante que nosotros tengamos temor de Dios. Últimamente yo a veces escucho chistes acerca de Jesús, acerca de Dios. Tengan cuidado. Es una total y absoluta irreverencia. Es ofender al máximo si nosotros conocemos a Dios. Hay aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Sí, tengamos esa precaución, ese cuidado, para que no caigamos en esa situación. Isaías 66, 1, 2, ya verán. Juan 12, 47, 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ya vieron quién nos va a juzgar? La palabra de Dios en el día postrero. Seremos juzgados por la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos un gran poder con la voluntad de Dios. Entendamos que mirando la palabra que un día nos va a juzgar, ¿sí? Debemos tener Juan 14, 23, por favor. Juan 14, 23. Dice, Todos juntos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. habla ahí en plural, Padre y Hijo. Mediante la palabra de Dios, o sea, la reverencia y el temor santo. Entonces, tenemos siempre a la palabra. Tengamos ese temor nosotros y lo guardemos. O sea, yo a veces no le veo ya mucha explicación, porque en realidad ese respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, el principio que Dios dio los cielos y la tierra, y todos lo sabemos, es por la palabra.
créanme que yo todavía me quedo así sorprendido porque en realidad a veces decimos las palabras, las soltamos y a veces es hasta contraproducente para nosotros el hablar sin el conocimiento de Dios. Salmo 149, 5, 9. Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún su nombre aún sobre sus camas. Exalten a Dios en sus gargantas, espada de dos filos en sus manos. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Aquí queda como más claro, o sea, en el sentido de que nosotros ejecutamos los juicios de Dios, no lo decretamos. Sí, o sea, aquí es donde se han cumplido muchos decretos, que no sé qué decreto, en realidad nosotros no decretamos, ejecutamos los juicios de Dios en su palabra. ¿Sí? Mediante la proclamación, así se ejecutan los juicios de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios y es en fe, en el aliento de Dios, el Espíritu Santo, que surge en fe. Moisés sí se ejecutó la autoridad de Dios en fe y el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Él extendió su vara. Muchos quisiéramos a veces que Dios bajara y nos hiciera el milagro. ¿Qué hubiera dicho Moisés? ¿Sabe qué? El Señor tantos pretextos que puso acá. Señor, yo no puedo, no van a creer que soy yo, que no, tú no me has hablado. Soy tartamudo, muchas cosas. Lo mismo hacemos nosotros a veces, nuestra actitud, que ponemos pretextos hasta decirlo así. No somos capaces de tomar la vara, que es la palabra de Dios. Pues a Dios no le hubiera costado nada decir, bueno, pues has tomado, pues ahí voy. Sí. En el caso de nosotros, ese es la palabra de Dios que tenemos para poder ejecutar todo lo que el Señor nos dice. Extendamos nosotros nuestra vara. Hay otro texto que dice, me acuerdo ahorita de ese texto, tu vara y tu callado me darán aliento. O sea, ¿cuál es nuestra vara? La palabra de Dios. Tengamos temor a la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Me acuerdo de cuando Dios, el Señor dice pues que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿De qué? De su palabra. Tenemos las armas a veces y por desconocimiento perdemos la batalla, perdemos la guerra, nos derrotan, ya estamos llore. Que desconocemos la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarles, pero ¿cuántos en esta semana leíamos su Biblia, su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicaste a leer la palabra de Dios? ¿Qué tanto te interesa conocer a Dios?
Es increíble cómo queremos el favor de Dios. Queremos que en un santiamén nos diga: hijito, aquí está todo. Que lo desconocemos. Inclusive hasta cómo se llama el Señor a veces. Busquemos a Dios, puede ser ayudado. Amén. Leamos su palabra. Él forma la única manera en la que vas a crecer espiritualmente. De otra forma, créeme que no. Vas a desconocer qué Dios tiene para ti. Así es. ¿Cómo sabes qué Dios tiene para ti? Si no quieres leer la palabra de Dios. ¿Sí? Queremos el favor de Dios y no somos capaces ni de leer. Hay maneras de extender nuestro Padre. Proclamemos, cuando lo hagamos, lo proclamemos en el Espíritu Santo. Comenzaremos una vida mejor. Pasado algunos textos ahí, ¿verdad? Que podemos hacer proclamación, pero antes quisiera que volviésemos a leer Isaías 55, 10, 11. Otra vez, Isaías 55, 11. 10, 11. El primero. El primer texto. Tú eres, si tienes el Espíritu Santo, tú eres el que hablas por el Señor. Ten esa certeza que Dios te está diciendo que lo proclames. Me gusta leerlo, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Crees? Amén. ¿Crees? Bendito Dios. La semilla. Si es yo que proclamemos algunas palabras que Dios tiene para todos ustedes. Dice Jeremías 29:11. Por favor. Jeremías 29:11. Esto es para aquellos que no tienen una esperanza, un porvenir, que se sientan solos. Dice, y eso sí, lo digamos, dilo con fe, dilo con que lo crees. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros en fin que esperáis. ¿Ya vieron qué tiene Dios para nosotros? ¿Sí? Yo creo que lo que nos falta a veces es creer. Una pregunta: cuando tú pides algo a Dios, ¿se lo has agradecido aún terminando de orar? ¿O esperas hasta que Dios, si te hizo el milagro, vas a agradecer? Créanme que una manera, hasta cierto punto, es darle gracias a Dios casi al instante, porque le estás diciendo que has creído y lo estás agradeciendo. De lo contrario, pues te quedaste con la duda y ya fallaste. ¿Sí? Si no le agradeces, así es. Cuando a ti te dan algo, gracias. Ya lo tienes, ya te lo dieron. Gracias.
pero a veces cuando no recibes, te quedas, sí, así te quedas. Seamos agradecidos con Dios cuando tú pidas con fe, pídelo con fe y sea agradecido. Créanme, sí. Amén. Así es. Hay otro que quisiéramos que lo mencionáramos. A veces, sobre todo los que tenemos familiar fuera, en mi caso a mí me quiebra porque tengo 2 hijos fuera. Espero Dios que vengan conmigo. Amén. Así es, amén. Amén, A amén. veces parece mentira, pero no. Mi esposa me contagia su preocupación. Día que no le habla a la hija o al hijo, no duerme. Y ahí estamos, cara. Ahí estamos. Yo le digo, digo, si has creído en un Dios, has creído en un Dios todopoderoso, Así es, ¿qué te amén. preocupas? Amén. Pero me lo contagia, me despierta. Y ahí estamos. Eso sí que sí nos deja así sin parar. Cuando tengamos esos pensamientos, leamos Salmo 118, 17, y ver qué dice, Amén. porque a veces vienen pensamientos honestos. Es lo primero que se nos ocurre, que algo le pasó, no, y estamos así. Cuando sea así, pidamos a Dios y clamemos a Dios. Dice, No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Afírmalo, dilo con fe. Ten esa certeza que Dios te va a quitar esos pensamientos honestos, porque eso sí, a veces, cómo nos atormenta. La verdad nos atormenta terriblemente. Así que tú repítelo, tú dilo con fe, y Dios va a hacer el milagro. Isaías 54, 17 dice otra, ahora que están sucediendo tantas cosas, tememos de que algo suceda, y a veces decimos, a ver si regresa. Pues confesemos y digamos a Dios, como dice en Isaías 54, 17, dilo con fe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia del cielo de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Amén. Ninguna arma forjada contra ti así es. prosperará. Amén. Amén. Dilo con fe, Dios va a hacer el milagro en ti. Deuteronomios 33, 25 y 27. Deuteronomio 33, 25 y 27. Amén. Dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti el enemigo y dijo, destruye. No es, digamos, tu esposa, no es tu vecino, no es el pastor, la pastora o algo así, no son ellos nuestros enemigos, ¿sí? Secreto. Jesús, mucho yo también ahí me quedó la duda. Dice, lo leí en la Biblia, dice, es el pueblo justo y celestial que conoce a su Dios y camina con él en el Espíritu. Jesús.
Yo también me quedé con la duda, pero sí hay que destruir al enemigo. Uno de los primeros pláticas que tuve con ustedes fue esa precisamente, que son las fuerzas del enemigo, son fuerzas que son las que tenemos que combatir y destruir con la palabra de Dios. Amén. Para cuando tengas alguna necesidad, porque hemos estado orando y es la petición que tenemos todas las semanas, Así es. pero si lo reforzamos con estas palabras que el mismo Dios dice, creo que vamos a tener mayor efecto. Amén. Para los que tienen alguna necesidad financiera o física, ahora sí, que creo que no lo hay, pero bueno, de todos modos no está de más. Leamos 2 Corintios 9:8. ¿Qué dice Dios? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que Dios nos bendiga conforme a sus riquezas y gloria. Amén. Créame que Amén. no son palabras vanas, son las palabras de Dios. Por eso insisto en Isaías, no regresará aquí vacía, Amén. sino que hará lo que yo quiero que haga. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere bien para nosotros. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. El desconocimiento de la palabra es lo que nos está atropellando feo en esta vida. Dejamos que el enemigo nos corre, pero duro y macizo. Sí, nos hace correr, así es. Créanme que a mí me ha pasado también. ¿Cuántas veces, a veces en necesidades? Yo creo que lo dije la vez pasada, por cuestión financiera, corrí como ratoncito asustado, pero creen que fui capaz de buscar a Dios. No, lo primero que fui se me vino en mente: ¿a quién voy a ir a buscar? Pero Dios es grande. Amén. ¿Sí? Y para empezar, Dios me enseñó. Todos me cerraron las puertas. Así es. Sí, pero solamente Dios. Abre las puertas. Tengamos esa certeza, esa fe. Me acuerdo del hijo pródigo. Dice que de repente él levantó su vista al cielo y dijo: qué simple, a veces me toca a mí. Y dice: ¿cuántas cosas tiene mi padre? Y yo aquí comiendo la sobra de los puercos. Así es el mundo. Así actuamos. Actuamos como si no tuviésemos un Dios, como si estuviésemos solos. Así es. Dios es el dueño de gloria, ¿verdad? Dios nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Y dice: para que abundéis en toda buena obra. ¿Sí? No lo olviden y no lo confundan esta palabra. ¿Sí? Porque a veces pensamos, porque decimos: bueno, Dios me va a bendecir, me va a llevar. Dios no te va a dar algo como para que te pierdas. Así es. Tengamos en cuenta bien qué dice la palabra. No nada más es leerla. No olvidemos decir gracias a Dios por eso. Un texto que me aprendí de pequeñito, cuando recién comencé el camino de Dios, y en realidad
Es pequeñito, pero qué poderoso es sin creernos. Filipenses 4:13. ¿Sí? Algo que tú te lo puedes tener, lo puedes hacer, lo puedes repetir a cada instante de tu vida. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Eso es el que hace el olvido, ¿no? Gracias a Dios. Todo se puede. Pero ¿lo crees? La Biblia dice, pues, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿sí? en mi nombre de Jesús. ¿Sí? Pero dice, creyéndolo recibiréis. Si no lo crees, ya estás feíto. Así como dice uno. Sí, creamos. Eso es lo que nos está faltando. A veces un hermano puso un ejemplo en el que decía que era fe, o sea, me quería dar a demostrar que era fe. Pues fe es que tú veas algo, por ejemplo, dice una silla, no vas a estar, o sea, te ponen una silla y te sientas. Algo muy material que les estoy tratando de ejemplificar es que sientes. ¿Sí? Eso es una manera de fe, o sea, por decir así, de que confíes en que está, te vas a sentar. No vas a poner y que tocarlo y lo tocas y será que me va a detener. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por la tuya herida fuiste sanado. En realidad ya fuiste sanado. A veces es un regalo que tenemos y no lo aceptamos. ¿Sí? A ver qué día platicamos por la muerte de Jesús, porque en realidad cuando Dios estuvo en la cruz, Él llevó maldición por nuestra maldición, sufrió desnudez por nuestra desnudez, sufrió vergüenza por nuestras vergüenzas. Si tú vives con vergüenza, vives no sé, humillado, ¿sí? Acuérdate que Jesús llevó todo eso en la cruz. Tú no es para que vivas dando lástima. Cree en Jesús, que Él llevó todos nuestros pecados, nuestras maldiciones. Por Él fue maldecido por nosotros, por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Sí? O sea, creamos en lo que Dios nos ha dado. Y en el caso, todos estos que se los estoy dando, yo sugiero que lo tomemos en cuenta y lo proclamemos cuando oremos. Son palabras del Señor que tiene para nosotros, para su pueblo, y muchas veces son pueblos a veces oprimidos. En Daniel 2:20-22, para los que en realidad tenemos nos toca gobernantes medios malos. Daniel 2:20-22, una parte ahí. ¿Alguien más lo tiene completo? 2:20. Sí, Daniel 2:20-22. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? A ver.
¿Solo tiene? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Así es, amén. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce los que están en tinieblas y con él mora la luz. Para los que estamos a veces preocupados, los que están en la política, créame que poderoso es Dios Amén. para poner y quitar reyes. Cuando veamos un dirigente perverso, malo, pidámosle a Dios, es poderoso, Dios lo cambia, Así es. si lo creemos. Aun cuando, por ejemplo, aquí en Daniel 4, 34, 35, creo que ya Nabucodonosor había entendido, porque ya había pasado lo de Daniel en la fosa de los leones. Miren qué declara Nabucodonosor. Dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue revuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién lo va a cuestionar a Dios? Quisiese yo que en realidad tomemos en serio y creamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Amén, amén. Yo en este día, de veras de todo corazón, y como dice su palabra, no regresará a mi vacía. Pídele en este momento al Señor que te permita ver, que abra tus sentidos espirituales para ver la magnificencia de su poder y de su gloria. Creamos, hemos creído, somos, no sé, maravillosamente bendecidos, pero desperdiciamos por falta de conocimiento todas sus bendiciones. ¿Sí? Confiesa que Jesús es el Dios Todopoderoso y que todo lo que está escrito en su palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos que penetra hasta el alma, los cuerpos y los cuerpos. Bendito sea aquel que en realidad ha creído en ese Dios Todopoderoso. Si tú no lo has creído todavía, dudas, pídele a Dios que abra tu corazón, pídele a Dios que abra tu entendimiento, que te dé sabiduría. Has creído, pero tenemos la oportunidad de escuchar a un Dios Todopoderoso. No lo desperdiciemos. Acordémonos que esta misma palabra nos va a juzgar. La misma palabra nos va a juzgar. Todo está escrito, ya no hay nada que es por escribirse. Solo lo que nos falta es fe, seguir en Dios. Amén. Puestos de pie y pidamos a Dios que grabe sus palabras en nuestro corazón y abra nuestro entendimiento, y que con fe
pidamos a Él y creamos en lo que Él nos ha dado. Amantísimo Dios, gracias te doy, Señor, por haberme permitido estar con mis hermanos compartiendo tu palabra. Y como dice tu palabra, bendito Señor, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Señor, yo te preguntaría, Padre, ¿quieres tú tocar? Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros. Estamos sobre esta faz de esta tierra, Señor, pero enséñanos y dinos qué planes tienes para con nosotros y ayúdanos a caminar en obediencia, en rectitud. Ilumina nuestro camino, endereza nuestros pasos, allana todo monte, se nos quite toda duda, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sea bendito el nombre de Jehová.